Bien, antes de empezar quiero hacer unas dos precisiones importantes. Gracias. La primera es que para hablar de práctica profesional debemos tener en cuenta una curiosidad. La primera curiosidad es que cuando hablamos del trabajo que realiza un médico, curiosamente nos referimos como a su práctica profesional. Y yo creo que desde ahí ya empezamos a trastocar el verdadero significado de lo que podría ser evidentemente una actividad, un arte de curar. Hago esta primera aclaración es porque hay tres evidentes errores que el Código Orgánico Integral Penal tiene en su artículo 146 cuando habla sobre la práctica profesional y es sobre todo el homicidio por mala práctica profesional. Partiendo de eso, creo que sería interesante entender cuáles son las razones de origen de por qué existe esta, entre comillas, mala práctica profesional. Aquí quiero referirme tal vez a 5 puntos que son básicamente los que considero importantes frente a lo que es de dónde surge esta persecución a los, entre comillas, profesionales de la salud. Digo esto es porque para variar, en realidad el Ecuador no es que implemente esto como una figura novedosa. Ya hace 30 años, 40, 50 en España, México, Colombia, Argentina, ya habían trabajado sobre un tipo penal específico, una conducta que criminalice el ejercicio de esta profesión. Esto, como les decía hace un momento, ya tiene, o podríamos identificar bajo 5 presupuestos. El primer presupuesto ya lo acabo de decir, es decir, esto de mimetizar lo que tienen otras legislaciones para entender que criminalizar esta conducta es lo más entre comillas, es decir, lo más moderno dentro de una legislación de persecución penal. Un segundo elemento que se puede identificar es que antes el médico tenía una relación de afectividad con el paciente. Esta relación de afectividad venía de su propio prestigio, de su propio ejercicio. Además que el médico era general, visitaba a las familias en casa, entonces difícilmente alguien opinaba contrariamente a lo que el médico decía. Un tercer elemento que para mí es importante destacar es que la cultura mediática, mencionaba hace un momento el colega Freire, que también tiene influencia dentro del sistema penal, aquí también ha dado influencia. Yo recuerdo curiosamente que ha habido noticias de que dice fue por un dolor de estómago y terminó sin testículos. Y resulta que al leer la noticia es una persona que tuvo alguna dolencia, pero identificaron que tenía un cáncer de próstata, entonces definitivamente tuvieron que hacer una intervención quirúrgica y extirpar las gónadas, es decir, los testículos, de tal forma de que ese era el único remedio a esta situación. Algo que también es importante considerar como origen de esta punibilidad a la práctica profesional, o a la, entre comillas, mala práctica profesional, se identifica con lo que es esta famosa comunicación, ahora toda la interconexión que tiene el ser humano, la sociedad, es decir, que lo que se le dice al médico o se busca a través de internet, ¿no es cierto?, para identificar las posibles enfermedades y el posible tratamiento, y definitivamente cuestionar lo que hace el médico. Un factor importante también dentro de esto es que estamos acostumbrados, de una u otra forma, a revisar el trabajo del profesional con algo que está rodeando todas las áreas y es ya una poca tolerancia al error. Antes se veía el error como parte de la práctica de cualquier profesión, ahora el error es magnificado, llevándole a la persona a cuestionar si es que ese error debe ser tratado como una conducta criminal. Identificados estas posibilidades, estos efectos que ha tenido la sociedad, resulta curioso que en el Ecuador entra ya en plena vigencia a partir del año 2000, bueno, con vigencia del Código Orgánico Integral Penal,
¿cierto? A partir del 2014, con la vacatio legis de agosto, cuando el 10 de febrero se crea la figura de la famosa mala práctica profesional. Aquí hay que identificar una primera situación, y es que se habla de los profesionales de la salud. Y profesionales de la salud no solamente se refiere a los médicos, sino que podríamos identificar a los bioquímicos, farmacéuticos, enfermeras, y además personas que están relacionadas a un tratamiento específico médico, por ejemplo, en urgencias o emergencias, a los paramédicos o a los socorristas que en un primer momento hacen ciertas intervenciones de carácter médico. Creo yo que aquí ya podemos identificar un primer escenario en donde el artículo 146 criminaliza a estos profesionales de la salud, es decir, específicamente a quien tenga contacto con la salud. Bien, creo que es necesario en este punto también identificar algo que es importante, y es que solo existen tres bienes jurídicos que son atacados por esta famosa práctica profesional. El uno, evidentemente, es la vida, cuando se produce el homicidio, ¿no es cierto? El otro es las lesiones que se le pueda provocar a una persona en su integridad física, psicológica incluso, ¿ya? Y además sexual. Me voy a referir a este punto en un momento. Y algo que está de última moda, ustedes me dirán, ¿cuál es el tercer bien jurídico identificable? Es la libertad de las personas. Y digo la libertad de la persona porque ahora hay denuncias porque, qué sé yo, a una persona que está tratada sobre adicción, resulta que le privan de la libertad en un centro médico, y ahora los médicos o los profesionales que están tratando este tipo de adicción resulta que son denunciados por el delito de extorsión, o son denunciados por el delito de abuso en la práctica de la profesión, cuando la persona o el médico le dice: mira, no puedes salir porque estás en tratamiento, no te puedo permitir la salida. Y resulta curioso que esta persona dice: si me privas de la libertad en contra de mi voluntad, eso se llama secuestro o plagio. Y si es que el médico le dice: bueno, no solamente es por tu salud, sino que no puedes salir de este lugar porque tienes que pagar una cuenta que está bastante alta, ¿quién nos va a pagar? Resulta que ya se convierte en un secuestro de tipo extorsivo. Extorsión, con los tres requisitos, ¿no? Privación de la libertad, exigencia de una remuneración a cambio de una remuneración, y bajo un mal, es decir, quedarse detenido en estos centros. Bien. Identifico estos tres, pero quiero referirme solamente al que me han pedido exponer hoy día y presentar la ponencia en cuanto al deber objetivo de cuidado dentro de la práctica médica. Y aquí quiero empezar diciéndoles lo siguiente. He conversado con muchos amigos, clientes médicos, y lo que la noticia da en un primer momento y que hay que analizar es: dicen que el médico o el profesional de la salud ha hecho un juramento hipocrático. Y yo les dije, pues he preguntado: bueno, ¿y tú hiciste el juramento hipocrático? Y me dicen sí. Unos dicen sí, dentro de la facultad, a veces con una especie de formalismo antes de la entrega del título, etc. Pero lo que todos tienen de denominador común es que dicen: sí, hicimos el juramento hipocrático, pero en realidad no sabemos cuál es el contenido del juramento hipocrático. Entonces ustedes podrán ver y revisarlo en internet. El juramento hipocrático surge cuando se jura por Apolo médico y por Aclespio y por Higía, dice, por Panacea y por todos los dioses y diosas, tomándolos como testigos que cumpliré en la medida de mis posibilidades y mi criterio el juramento y compromiso siguientes. Quiero recalcar dos elementos aquí muy interesantes, y es que habla en la medida de mis posibilidades y de mi criterio. Ese es el juramento. Miren estos dos ingredientes que voy a trabajar en un momento. ¿Cuáles son los compromisos que adquiere el médico bajo el juramento hipocrático? Primero, considerar a mi maestro en la medicina como si fuera mi padre.
compartir con él mis bienes y, si llega el caso, ayudarle a sus necesidades, tener a sus hijos por hermanos míos y enseñarles este arte, si quieren aprender. No dice mucho. Miren el segundo compromiso. Dirigir el tratamiento con los ojos puestos en la recuperación de los pacientes en la medida de mis fuerzas y mi juicio. Miren ustedes los dos ingredientes que mencioné hace un momento. Vienen a ser un complemento de lo que era esta famosa promesa. Y dice, en la medida de mis fuerzas y de mi juicio, y abstenerme de toda maldad o daño. No administrar a nadie un fármaco mortal, aunque me lo pida, ni tomar la iniciativa de una sugerencia en este tipo. Asimismo, no recetar a una mujer un pesario abortivo, sino por el contrario, vivir y practicar mi arte en forma sana y pura. No operar ni siquiera a los pacientes enfermos de cálculos, sino dejarlos en manos de quienes se ocupan de estas prácticas. Al visitar una casa, este es bien curioso, este sí habría que tomar en cuenta. Miren este compromiso que tiene el juramento hipocrático. Al visitar una casa, entrar en ella para bien de los enfermos, manteniéndome al margen de daños voluntarios y de actos perversos, en especial todo intento de seducir a mujeres o a muchachos, ya sean libres o esclavos. Finalmente dice, callar todo cuanto vea o oiga, dentro o fuera de mi actuación profesional, que se refiera a la intimidad humana y no deba divulgarse, convencida de que tales cosas deban mantenerse en secreto. Les pregunto yo, un médico en este punto haciendo este juramento que es callar y no divulgar secretos, sobre todo la intimidad del paciente, ¿no se contrapone con una norma del Código Orgánico Integral Penal que más bien obliga a los profesionales de la salud a la denuncia? Entonces, bajo este punto, creo y considero bastante importante el decir, bueno, han escuchado sobre el juramento hipocrático, acaban de notar ustedes qué es lo que dice. No contempla el juramento hipocrático apenas una cara, he leído casi todo, me faltó solo un párrafo que es muy simple. ¿Algún compromiso que pueda devengar en su responsabilidad o cuyo incumplimiento pueda derivar en su responsabilidad penal? Pues bien, yo creo que no. Lo que sí creo es que es importante, futuros abogados están aquí o futuros médicos, es que entiendan que es importante analizar qué mismo es este deber objetivo de cuidado, porque esto jurídicamente sí tiene una razón de ser y responde a una doctrina que se conoce como de imputación objetiva. ¿Por qué es objetiva? Porque se cumplen con ciertos objetivos reales, físicos, materiales, normativos, para que pueda establecerse la responsabilidad de una persona. Quiero hacer una primera crítica aquí, un primer acercamiento, es porque si ustedes notan lo que dice el artículo 146, dice homicidio culposo por mala práctica profesional, y dice, la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado. La primera crítica que podemos hacer aquí es que el deber o la conducta en la que podría incurrir un profesional de la salud es violación del deber de cuidado. No tiene nada o muy poco de objetivo, en realidad es extremadamente subjetivo. La violación del cuidado debido es lo que forma o constituye un elemento de la parte objetiva de la tipicidad del delito de homicidio. Tenemos que sí referirnos a los que son deberes de cuidado. Y los deberes de cuidado doctrinariamente son 6. El deber de cuidado involucra el deber de examinar la propia capacidad del médico. Este primer deber dice que de acuerdo al conocimiento técnico, profesional y de práctica del médico, es que va a hacer que tome o no una decisión sobre
el paciente. Entonces, el primer requisito le vamos a llamar deber de examinar su propia capacidad profesional. Primer deber. Segundo deber, debe actualizar sus conocimientos. Hay una obligación jurídica, escúchese bien, jurídica, de que el médico debe estar en permanente actualización de conocimientos. ¿Esto por qué? Porque la medicina no es una ciencia exacta y cada vez tiene notorias combinaciones y cambios, no solamente frente al paciente, sino una evolución en el desarrollo de él. Y eso me voy a referir un momento cuando hablemos de la experimentación. Bien, tercer deber, utilizar medios técnicos auxiliares. Esto quiere decir que ya un médico no puede actuar simplemente como las viejas prácticas, al oído, más o menos al tacto, o de acuerdo a la experiencia que veía, el color de los ojos para mí es hepatitis, esta es la medicación. Un cuarto deber, que este también es fundamental, es el deber de informar. Esto vamos a ver en un momento cuando hablemos sobre el consentimiento informado. El médico debe informar al paciente de, aquí pongo tres puntos suspensivos, y tiene que ver con que el médico debe hacerle notar cuáles son los efectos colaterales que podría tener el tratamiento médico asignado y la aceptación, es decir, el consentimiento del paciente frente a eso. Número 5, debemos señalar que es importante el deber de confrontar opiniones. Confrontar opiniones significa tomar en cuenta el contrapunto, es decir, las contraindicaciones que se están o que se dan siempre, ya sea para la aplicación del medicamento o para la aplicación del tratamiento. Y finalmente, esto sí, el deber de derivar al paciente en caso de necesidad de un diagnóstico más preciso. Quiero entonces referirme a los, bueno, me he referido ya digamos a los 6 deberes. Estos deberes, les decía que son jurídicos, pero son jurídicos entre comillas, no porque los disponga la ley o el código orgánico, sino que estos 6 deberes están contemplados en lo que se conoce como la famosa Lex Artis. La traducción de Lex Artis es la ley del artesano. Es la ley que sirve para un mejor actuar. Este mejor actuar también tiene sus dificultades. ¿Por qué? Porque queda de manera subjetiva el análisis que puede realizar cualquier juez o abogado frente al respecto. Tal vez la primera nota distintiva aquí que yo quisiera realizar o puntualizar es que curiosamente la Lex Artis no puede ser interpretada por un juez ni por un abogado. Esta Lex Artis debe ser interpretada estrictamente por un colegio médico. Esto es, profesionales de la salud hacen una interpretación técnica del diagnóstico realizado por el médico tratante. Bien, entonces, si nos vamos ya a la norma del artículo 146, vamos a ver qué dice. La persona que al infligir el deber objetivo de cuidado, hemos notado de que esta persona es el profesional de la salud. ¿Cuáles son los profesionales de la salud? Si son abogados, es lo que identificamos nosotros como el sujeto activo del delito. El sujeto activo del delito es el sujeto calificado, es decir, quien es el único que de acuerdo a la ley podría violar ese cuidado debido. ¿Quiénes son? Son doctrinariamente y específicamente 4. 4 son. Uno es el médico especialista, y doctrinariamente se entiende médico especialista no quien tiene una especialización en realidad en específico sobre un área determinada, sino quien goza y tiene todos los elementos necesarios para poder realizar su trabajo impecablemente, diligentemente. Ese es el especialista. No me refiero, vuelvo a aclarar, al área de trabajo, me refiero a la forma, a la manera, al alcance que tiene sobre o para la práctica o el ejercicio de su profesión. El segundo es el que la doctrina denomina el médico rural.
¿Quién es el médico rural? Bueno, si ustedes entienden de forma coloquial, entenderán que es el médico que trabaja, ¿no es cierto?, en un espacio fuera de la urbe. Ya, no. El médico rural es quien, a diferencia del especialista, no cuenta con los medios idóneos para realizar su actividad, ya sea en cuanto a tecnificación, ya sea en cuanto al acceso al propio medicamento, etc. Entonces, el rural es quien tiene en extremo limitada su actuación y su facultad para intervenir a un paciente. Tenemos el médico de guardia, que es decir, es el que cumple los turnos y roles, es decir, que conforme a su, entre comillas, especialidad o su área de trabajo, cumple con ciertos roles dentro de la actividad profesional. Y finalmente el practicante, quien es el estudiante de medicina. Bien, me he referido a esto es porque si se habla del homicidio culposo por mala práctica profesional, tenemos que identificar que la persona que infringe este deber de cuidado es o puede categorizarse dentro de estos 4 que acabo de hablar. Aquí es importante también hacer la siguiente aclaración. Cuando hablamos de desarrollo profesional dentro de hospitales, trabajo profesional dentro de hospitales, es también necesario identificar 3 roles de trabajo, 3 roles, que es el trabajo en equipo. Estos 3 roles también sirven para hablar sobre autoría y participación criminal. Entonces, la persona que infringe el deber objetivo de cuidado, sí, puede ser el especialista, ¿no es cierto? Puede ser el médico rural, puede ser el practicante, como dije, o puede ser el médico que está de guardia. Pero dentro de esto es importante también identificar divisiones de trabajo. Hay 3 tipos de divisiones de trabajo. La primera es de carácter horizontal. Esto es cuando el médico, el especialista o el médico rural delega funciones a alguien de jerarquía orgánica inferior. ¿Quiénes son? Por ejemplo, las enfermeras. Cuando el médico delega, hablamos de una división de trabajo vertical. Aclaro esto de división de trabajo vertical, ¿no es cierto? Médico tratante, tal vez a la enfermera, porque se devienen problemas cuando, esto sería un caso en Quito, cuando un médico trataba a un recién nacido prematuro y le encargó a la enfermera, ¿no es cierto?, que revise la cuna en donde estaba el niño recibiendo calor para permitir su desarrollo de órganos, no sé si era respiración o lo que sea. Resulta que la enfermera se descuidó, ¿no es cierto?, en neonatología de esta cuna y no escuchó el timbre por estar en el celular, como algunos de ustedes están por aquí, ¿no es cierto?, usando el WhatsApp y chateando. Resulta que esta enfermera no escuchó el timbre de la cuna, ¿ya?, y este niño sufrió quemaduras. Al recibir quemaduras murió. La pregunta es, de acuerdo a esta división de trabajo de carácter vertical, ¿quién es el responsable? ¿El médico tratante o la enfermera? ¿Ya? Esto, vuelvo ya claro, en cuanto a participación criminal, que es uno de los temas también controversiales. Otro tema que también no deja de ser interesante dentro de esta línea, la persona que infringe el cuidado debido, está, les decía hace un momento, la división de trabajo de tipo horizontal. El tipo horizontal es cuando el médico trabaja en equipo. Si entra a una cirugía, él confía en el rol que sus colegas van a realizar, que sé yo, el anestesiólogo, ¿no es cierto?, que esté en la misma línea, o tal vez alguien que tenga algún tipo de especialidad en algo específico que se está realizando. Por ejemplo, el cardiólogo, que está supervisando esto, etcétera, etcétera. Ahí hay división de trabajo de tipo horizontal. Esto es importante también porque uno de los problemas que se identifican ya dentro del ejercicio de la profesión es que cuando el médico se ve
dentro de sus deberes que había mencionado, a pedir auxilio o a pedir ayuda a otros profesionales de igual jerarquía dentro de una intervención determinada, resulta que uno de ellos falla. ¿Quién es el responsable frente a esta actividad? Y tercero, uno de los que se llaman, el tercero es cuando hay de carácter por envío. Bueno, tiene otros nombres, y es cuando el médico tratante le envía a otro profesional porque dice, este está fuera de mi área de experticia y por lo tanto te envía a otra persona. Y resulta que quien envió comete algún error y dice el paciente, pues, ¿sabe qué? Fue su culpa porque usted me envió, yo vine a consultarle a usted y usted me envió a alguien totalmente incapacitado, etcétera, etcétera. Entonces, en esta primera parte hemos analizado que ¿quién puede en realidad violar el deber objetivo de cuidado? Y establecemos que son todos profesionales de la salud y va a depender de la división y el rol de trabajo que haya derivado en el resultado. Bien. Otro de los elementos, o si ustedes revisan la ley, habla de que la pena es buena. Primero, la pena por matar a una persona es de 1 a 3 años si se viola el deber objetivo de cuidado. Pero la ley también dice, y será sancionada con pena de 3 a 5 años, es decir, mayor, si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Aquí es importante hacer la aclaración de, yo he conversado con muchos médicos y todos me han dicho, mire, cualquier tipo de intervención, sacar una muela, es peligroso. Me han dicho, sacar una uña, un uñero, también puede ser peligroso. Va a depender de muchísimos factores. Entonces, aquí quiero aclarar que jurídicamente y doctrinariamente, este acto que causa la muerte por ser innecesario, peligroso e ilegítimo, tiene componentes objetivos importantes. Bien. Primero, cuando hablamos de el ejercicio de la medicina, establecemos claramente que es para curar enfermos. Por eso yo les decía que es la actividad de curar, es el arte de curar. Cuando hablan de práctica, no me agrada la palabra práctica, sino más bien es el arte de curar. Ahora bien, ¿es posible violar el arte de curar? Sí. La pena es de 1 a 3 años. Si es que violas el deber de cuidado, que lo voy a desarrollar en un momento, sí. Pero ¿y cuándo la pena es de 3 a 5 años porque es innecesario, ilegítimo y peligroso? Aquí viene la respuesta en este punto, que es importante. ¿Por qué es de 3 a 5 años? Por una sola razón, ¿ya? Y que voy a desarrollar en este momento. Es que se realiza o se produce la muerte de una persona de forma ilegítima, innecesaria y peligrosa cuando se realiza en un sano. Ustedes me dirán, ¿cuándo se realiza en un sano? Aquí viene. El médico realiza, y aquí solo hay 4 formas de intervenir a un sano. La primera es en operaciones o intervenciones de carácter estético. Ojo que hay 2 tipos, ¿no es cierto?, de intervenciones quirúrgicas estéticas. Una, por malformaciones, ¿no es cierto? Hay malformaciones de cuerpo o lo que sea, el médico interviene. Esta persona está sana, sí, pero tiene que extirpar tal vez esta malformación. Uno. La segunda, cuando hay intervención estética, bueno, como ustedes sabrán, es para, y que esta es la más discutida, cuando una persona sana decide realizarse una intervención por verse mejor, es decir, en el libre desarrollo de su personalidad, lo que se conoce como la autodeterminación sobre el cuerpo. Esto es, quiero verme más guapo, ¿no es cierto?, que me pongan esto, que me quiten esto, que me aumenten un poquito acá, que me quiten más acácito, etcétera, etcétera. Noten que este comportamiento, el médico interviene, porque es ilegítimo. Aquí viene el concepto. Es ilegítimo porque la intervención que hace no es para recuperar la salud. Miren ustedes, es una persona sana. Es ilegítimo
porque es legítimo intervenir a un enfermo y es ilegítimo intervenir a un no enfermo. Espero que haya quedado claro este primer concepto. Bien. Dos, decía que es dentro de esto de innecesario, ilegítimo y peligroso, aquí vienen las famosas operaciones transexuales. Una persona que se somete a una operación transexual, el médico corta, bueno, ya saben lo que corta, ¿no es cierto? Y produce una lesión de por vida, incluso puede morirse en una operación. ¿Esta persona es sana? Sí, porque no tiene ningún tipo de enfermedad. Y resulta que esta persona sana, a través de esta práctica, de esta operación, se produce o puede producirse la muerte. Bien. ¿Por qué es ilegítimo? Vuelvo a aclarar, es porque está sano. ¿Por qué es innecesario? Porque bajo el amparo de la ley penal, diría, mira, la persona podía desarrollar sus actividades de transgénero sin tener que operarse. Bien. La otra es esterilización. Cuando va una mujer a que le corten las trompas de falopio, se produce una esterilización, consentida o no. Esto para la ley es ilegítimo porque no está enferma, ¿no es cierto? Es innecesario porque uno va a decir, mire, ¿por qué tiene que esterilizarse usted? Y además es peligroso. ¿Por qué? Porque hay intervención, ¿no es cierto? Con anestesia general, etc. Esto también aplica para los varones, ¿no es cierto? Para los que deciden hacerse una esterilización, están sanos, es innecesario porque, bueno, a fin de cuentas no implica de ninguna forma alguna afectación fisiológica, ¿ya? Y esto es lo que se sanciona. Finalmente, un cuarto, entonces hablamos de personas sanas, transgéneros, personas sanas, cirugías estéticas, personas sanas, esterilización y finalmente experimentación, que esta es una de las más complejas. Si en un primer momento cuando inicié mi charla les había dicho que la medicina no es exacta y por lo tanto todo el tiempo, y uno de los deberes del médico era justamente enterarse, actualizar sus conocimientos, ¿de dónde surge la actualización de conocimientos? De conocimientos nuevos. ¿De dónde surge el conocimiento nuevo? De experimentos, de experimentación. Y hay dos formas de experimentar. Una experimentación se conoce como aplicada, que es la que solo pueden mirarme a mí. Viene un médico que yo, estando sano, viene y me dice, ¿sabes qué? Estamos experimentando con un nuevo producto que va a hacer que te salga una hermosa melena. Resulta que yo estoy sano, resulta que me someto a esa experimentación y eso puede tener efectos sobre mi salud, es decir, daña mi salud. Esa es la aplicada, es decir, todos los... Si la ciencia médica, este arte de curar, tiene tan buenos resultados ahora, ¿por qué creen que es? Es porque se ha tenido que experimentar, ¿no es cierto? Y en base a errores he seguido corrigiendo ciertas cosas hasta llegar a donde estamos. Miren ustedes. La otra experimentación, que es la que se conoce como experimentación pura, es cuando el médico le da una dosificación a un paciente y resulta que el paciente le dice, mire, me está haciendo daño, me está haciendo esto otro, me está haciendo esto otro, ¿no es cierto? Y el médico decide experimentar in situ con el paciente diciéndole, aumenta la dosis, baja la dosis, mézclale con esta pastilla, quitar esta otra, etc. ¿Es plenamente válido? Sí, ciertamente, pero aquí vienen los riesgos. Quiero decir, si es que era innecesario, si es que era ilegítimo y peligroso. Esta última es la que mayor connotaciones tiene. Se ha desarrollado normalmente en Alemania y en Estados Unidos, cuando muchos laboratorios sacan ciertos, en experimento, bueno, agotado algunos años de experimentación, sacan nueva medicación y resulta que contratan a personas para decirles, mira, necesitamos que tú pruebes el medicamento. Y resulta que en ciertos pacientes han causado ciertas distorsiones en su salud, incluso han terminado en la muerte. Entonces, ¿cuándo se viola el deber objetivo de cuidado para incurrir en una conducta innecesaria, peligrosa y ilegítima? Cuando estoy experimentando, cuando estoy interviniendo en un sano, es decir,
no estoy haciendo el uso del arte de curar, una actividad curativa. No hay enfermedad, no hay trastorno en la salud. Aclaro esto también porque definitivamente es importante tomar en cuenta que todos los profesionales de la salud, de una u otra manera, siempre se van a ver enfrentados o confrontados a ciertos diagnósticos que no pueden ser precisos. Toco este tema es porque si ustedes ven la norma penal, ¿no es cierto?, dice que la mera, o bueno, para la determinación de la infracción del deber, otra vez digo, objetivo de cuidado, se deberá o deberá concurrir lo siguiente, y ahí viene un requisito 1 que dice: la mera producción del resultado no configura la violación al deber objetivo de cuidado. Esto, en términos muy simples, es que si se causa la muerte, no necesariamente es violación del deber objetivo de cuidado. Y esto responde a 3 factores. ¿Por qué la ley o el legislador ha dicho que la mera producción del resultado no es? Es porque el primer factor es que si una persona, que esto pasa normalmente a los que operan a enfermos terminales de cáncer, le extirpan, ¿no es cierto?, o operan porque le tienen que sacar el órgano que está altamente contaminado, ¿ya?, pero es para evitarle mayores dolores o mayores complicaciones, pero que finalmente, por estar en tal situación de gravedad por la contaminación de cáncer, resulta que esta persona necesariamente se va a morir. Es decir, lo único que estoy haciendo es paliar el dolor que efectivamente podría producirse con mayor tiempo. ¿Qué significa esto que la mera producción no es el resultado? Les decía que responde a 3 factores, si ustedes quieren, que son de carácter objetivo. El primero es que causarle la muerte, o la muerte tiene que venir directamente del acto negligente, es decir, tiene que devenir de la falta de observancia al cuidado. En el ejemplo que mencioné hace un momento, ¿un enfermo de cáncer puede morirse? Claro que sí, sí, pero ¿es responsable el médico? Sí, claro, causa la muerte, y le va a decir, pero igual, de una u otra forma va a morirse. Sí, pero es que puede haberse violado el deber objetivo y adelanté el proceso de la muerte. Noten ustedes. Un segundo factor es que tiene que ver a veces con el error del diagnóstico. ¿El error del diagnóstico significa mala práctica profesional? Y la respuesta es no, porque el diagnóstico está susceptible a errores, y estos errores devienen incluso del propio paciente. ¿Por qué? Aquí quiero referirme. Seguramente se van a identificar ustedes con alguno de estos pacientes. Hay pacientes que son en extremo hipocondríacos. El hipocondríaco es el que exagera, ¿no es cierto?, la naturaleza de su dolencia. El doctor le toca aquí, le duele aquí, sí, sí, ahí me duele, y acá también me duelen las uñas y me duele el pelo. ¿Qué pasa con el médico? Establece un diagnóstico totalmente distorsionado frente a lo que le dice el paciente, ¿no es cierto?, el hipocondríaco. También puede distorsionarse este diagnóstico cuando el médico está tocando, dice, está revisando a su paciente, y el paciente es el macho. Esto es que le toca ahí, le duele ahí, no me duele. Y ahí, no me duele. Pero de 1 a 10, ¿cuánto es el dolor? 1. Resulta que el diagnóstico del médico es errático frente a lo que le dice el paciente. Y el tercero, que es un tipo de paciente, que eso sí, no sé si hay médicos aquí en la sala, que les podría decir que eso hace difícil tal vez el arte de curar en el Ecuador. Y es que ecuatoriano que se respete, se automedica. Ecuatoriano que se respete, si no se automedica, se convierte en médico también en casa. Es decir, me dieron una medicación a mí, como a ti también te duele el estómago, tómate que me sobraron estas medicinas porque a mí me sentaron muy bien. Y resulta que el paciente que recibe la medicina de mamá, de papá, del abuelo, lo que sea, incluso del propio farmacéutico, porque ustedes van a ver que
ecuatoriano que se respete va donde el farmacéutico y le dice, mire, me duele la cabeza, ¿qué me recomienda? Y el médico, el farmacéutico le ve mucho del dolor, más o menos, tomes esto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con este tipo de pacientes? Que este tipo de paciente va donde el médico y no le dice que ha estado tomando nada. Ojo, que esto pasa, es grave cuando muchas personas tienen dolores en el vientre, se automedican por el dolor y resulta que tienen una apendicitis y ocultan, ¿no es cierto?, el diagnóstico, porque cuando se meten un painkiller, analgésico, ¿no es cierto?, le pasa el dolor, va el médico, le toca y le dice, duele, y dice, no me duele absolutamente nada. Y resulta que ocultaron y el médico incurre un error al diagnosticar, porque dice, me parece que no es apendicitis, porque no podrías dejar que te toque, ¿no es cierto?, ahí, porque el dolor de la apendicitis es imposible de disimularlo, y resulta que el diagnóstico es equivocado. ¿Qué es lo que quiero decir entonces? Que cuando la ley habla de que el resultado o la mera producción del resultado no quiere decir violación del cuidado, que hay que analizar. Hay que analizar el diagnóstico y por qué se produjo el error en el diagnóstico. Este error en el diagnóstico que produjo la muerte puede ser derivado incluso por el propio paciente. No se olviden que ecuatoriano que se respete compra la mitad de la receta. Ecuatoriano que se respete le dice al farmacéutico, mire, ¿tiene algo parecido, más barato? O el propio farmacéutico le dice, mire, estas medicinas no tengo, además son carísimas, le voy a dar el genérico. Y resulta que le cambia, ¿no es cierto?, la posología, la medicación A. O el farmacéutico le dice, mire, tómese cada 4 horas. Si le sigue doliendo, ahí se va el médico, pero por el momento no. Entonces resulta que todos estos ingredientes hacen que el resultado muerte no solamente devenga por error en la precisión médica, sino deviene por la propia imprudencia, el propio descuido del propio paciente. Bien. No sé cómo estoy con el tiempo, pero ya acabo. En realidad, ¿qué es ¿cuáles son los elementos jurídicos que debe tener la violación al deber objetivo de cuidado? Bien. Son 3 elementos los que hacen que se viole el deber objetivo de cuidado. El primer elemento es la evitabilidad o evitación del resultado. ¿Cómo debe entenderse esta característica del deber de cuidado? Es que el médico debe haber agotado todos los mecanismos necesarios para evitar la muerte. ¿Cómo se mide eso? A través de reglamentos. Ahí sí interviene la ley ex artis, a través de lo que tienes físicamente y lo que deberías haber hecho para evitar que esa persona se muera. 1. 2. Es necesario también revisar lo que se conoce como previsibilidad. Debe entenderse a la previsibilidad del resultado como la capacidad técnica, ojo, digo, técnica que tiene un médico para poder prever los factores de riesgo y que aumenten la posibilidad del resultado. Sé que esto suena bastante técnico, pero previsibilidad no es lo mismo que previsión. Previsibilidad, ¿qué quiere decir? ¿Ya? Listo, permítanme decirles perdonen la analogía, con algo de tránsito. Y es que si te dicen, esta vía debes ir a 50 kilómetros por hora, la regla te dice eso. ¿Por qué te dice la regla 50 kilómetros por hora? Tal vez porque a 50 kilómetros por hora es más fácil detener el vehículo y el impacto sea menor. Tal vez será porque se han hecho estudios técnicos que involucran que un impacto a 50 kilómetros por hora involucra una caída de un edificio de 5 pisos. Entonces, si una persona impacta con su vehículo a otra a 50 kilómetros por hora, el impacto que recibe el cuerpo es como una caída de 5 pisos. Si se ponen a pensar, yo creo que las heridas a 50 kilómetros por hora serían bastante graves para una persona. Entonces,
Si esa es la probabilidad del impacto, ¿no es cierto?, de que esta persona muera. Si una persona va a 50 kilómetros por hora, ¿qué te dice, no es cierto, la estadística? Que probablemente llegues a frenar. Y si llegas a frenar, el impacto va a ser a 20 kilómetros por hora o a 10 kilómetros por hora. No va a ser inevitable. Es imprevisible que tú, yendo a 50 kilómetros por hora, alguien se cruce y puedas atropellarle, ¿sí o no? Pero la posibilidad de impacto va a ser ¿qué? Reducir la probabilidad de muerto. Entonces, si te dicen a 50 kilómetros por hora y tú vas a 100, ¿qué pasa con la previsibilidad? No es que estés más atento, quiere decir que si vas a 100, aun cuando frenes el impacto podría ser a 50 o a 60, ¿sí o no? Y si ese impacto es a esa velocidad, probablemente mates al individuo. Esto, o este ejemplo, ya traspolado al ejercicio de la profesión médica, viene lo siguiente, y es que previsibilidad significa probabilidad del resultado. Ahora justo tenía una curiosidad porque llegué al hotel hoy día aquí a Riobamba y no había luz, ¿no es cierto? Justo en un sector. Si ustedes son de aquí de Riobamba, saben, conocen, ¿ya?, que probablemente se va a ir la luz en cierto sector, ¿no? Pero yo, que no conozco la ciudad, no tenía ni la menor idea, a pesar de que quise prever, o sea, tener cargado mi celular o lo que sea, era imposible saber que no iba a tener luz justo en el sector, porque no se trata de toda la ciudad, sino un sector determinado. ¿Qué es entonces esta famosa previsibilidad? ¿Ya? Es de acuerdo al conocimiento que tiene esta persona, de acuerdo a la preparación técnica que tenga, hacer lo menos posible por evitar ese resultado. Eso es medible, claro, por eso se llama objetivo. El deber que yo puedo objetivamente medir para evitar el resultado. Solo para hacerlo más claro en esta última parte, y es, vamos al caso de tránsito. Si yo voy a 50 kilómetros por hora y se cruza una persona, yo no tenía ni la menor idea, y llego a frenar, ¿puede salvarse o no? Ya. Y si se llega a morir, ¿es objetivamente medible o no las heridas que tiene esta persona de acuerdo al impacto, de acuerdo al frenazo? Sí. Pero si voy a 100 kilómetros por hora, ¿violé el cuidado de vida o no? Sí. Porque mi previsión y mi evitabilidad frente al resultado era imposible. Solo pónganse a pensar qué pasaría si van a 200 kilómetros por hora. ¿Ya? Podrían evitar el resultado. Entre más velocidad, más imprudente, más negligente. Entre más velocidad le das, más descuidado eres en eso, la probabilidad del resultado es alta. Bien, no les voy a aburrir más, solo la última frase que es importante es que dice: el resultado dañoso, es decir, el muerto, debe provenir directamente de la infracción al deber de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas. ¿Cuáles serán las circunstancias independientes o conexas? La negligencia del paciente, el descuido. ¿Qué pasa si el médico, con toda la diligencia, le envía una medicación y esta persona ha sido alérgica? Puede pasar. Ustedes verán que incluso cuando llegan donde el médico le dice: ¿eres alérgico a la penicilina? Y tú dices: no tengo la menor idea, no sé. ¿Qué hace el médico? Lo que debería hacer es hacer una pequeña prueba. Si es que no hace la pequeña prueba y te inyecta, probablemente te pueda dar un shock anafiláctico, ¿no es cierto? Y probablemente puedes morirte. Habrá que medir qué hizo el médico para. Si el médico hizo una muestra y no evidenció un tipo de alergia y te inyectó y te mató, no hay violación del deber objetivo de cuidado, porque esta es una circunstancia independiente a. Ahora sí, finalmente, dice: se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho, es decir, del perjuicio. Como un breve resumen,
¿Cuáles son entonces los deberes del deber objetivo, entre comillas, de cuidado? Son tres: evitabilidad, previsibilidad y resultado conexo a las dos anteriores. Caballeros, muchas gracias. ¿Hay preguntas? Sí, gracias. Dígame, doctor. La magnífica conferencia, yo soy médico y realmente los médicos estamos aterrados desde el COVID. Y no solamente aquí, en muchos otros países, que saben perfectamente, Sí. apareció lo que se llama la medicina defensiva, ¿no? Es decir, aquella medicina en donde el médico trata en lo posible de evitar ciertos tipos de tratamientos o de intervenciones para no caer o en demandas civiles o en demandas penales. El último caso muy conocido, el del médico doctor López, Sí. en Quito, que fue sentenciado a 1 año de prisión, luego salió, luego de la apelación, estas cosas. Fue un médico que le llamaron, ¿no es cierto? Y Sí. acudió, no conozco exactamente todo este proceso, pero en definitiva, es lo que fue es a tratar de salvar a esa paciente. Parece que ahí hubieron algunos otros ingredientes, yo llamo más bien de tipo extra, ¿no es cierto?, para la sentencia. La pregunta es, ¿cree usted, doctor, que así como está tipificado el 146 con los 4 causales, ¿no es cierto?, brinda al médico bastante de lo que se pretendía en un principio, es decir, criminalizar la medicina? A ver, gracias por su pregunta, estimado doctor. Voy a dividir la respuesta en dos partes, ¿ya? Y es que, la primera, yo he analizado varios casos de mala práctica médica y curiosamente, a todas las víctimas que se les ha preguntado que se ha muerto fulano, que ni sé cómo, que ha quedado con lesiones o lo que sea, les he preguntado. Y a todos no les interesa en realidad que el médico esté privado de la libertad. A lo que la mayoría le interesa es la parte económica. Dice, yo pido una indemnización de $10 millones. Como el médico tiene plata, yo lo voy a sacar. Bien. Decía que en esa primera parte quiero responder así es porque yo creo que el error del legislador, tal y como está planteado el artículo 146, es primero hablar de la mala práctica. Porque si es malo, si hay penalistas aquí en el foro, van a ver ustedes que les van a decir, malo quiere decir doloso. Y el matar dolosamente se llama asesinato, se llama homicidio. Entonces, yo no puedo matar por